Bob Esponja es probablemente uno de los shows con más material oscuro y perturbador generado por los fans. Desde el mítico Red Mist, o el salirse del server para conocer a Maradona de Calamardo, pasando por varias historias de otros episodios perdidos o interrupciones de señal relacionadas al show, hasta ese extraño fan cómic que se hizo popular hace varios años, donde Patricio era un monstruo que provocaba una infección y todos los demás actuaban como los animales que son en realidad. No sé, le perdí el hilo después de unos cuantos capítulos. Sería fácil de creer que todo esto es porque sencillamente la caricatura es popular, pero es cierto también que el universo de la misma es peculiar. El mejor ejemplo de esto es el holandés volador, que es un fantasma con la capacidad de abrir portales dimensionales o alterar la realidad, algo a lo que nadie parece darle mayor relevancia, solo aceptar que es un espectro y puede hacerlo. Tenemos el caso de los dos reyes neptunos que no recuerdo a qué consenso o explicación había llegado la comunidad. Yo asumí que uno es el dios porque vive en la Atlántida, que no es la misma Atlántida de los Atlantes del especial feo, sino la celestial, mientras que el otro es el rey porque vive a las afueras de la ciudad. Era de Cuautitlán Izcalli el güey. Y en ambos casos usan magia, lo cual, de nuevo, solo se asume que existe y ya. Sin embargo, desde hace unas semanas, se empezó a discutir una capa extra sobre el funcionamiento del mundo de Bob Esponja, la cual hace que todo sea muchísimo más raro. Para entrar de lleno en esto, debemos tomar en cuenta algunas cosas, iniciando por los cómics oficiales de Bob Esponja que... chinga, ¿de aquí salió esa imagen? Cabrón, está chida. Que aunque podríamos decir que vienen desde el libro educacional La Zona Intertidial, publicado en 1989 por Stephen Hillenburg, y por ahí nos moveríamos en diferentes publicaciones como tal. La serie principal apareció en el año 2011, publicada por United Plankton Pictures, la misma productora fundada por Hillenburg en 1998. Menciono esto porque, aunque todos sabemos que Hillenburg abandonó la producción de la serie en 2004 tras la primera película, estos trabajos, o al menos el que nos ocupa en esta ocasión, sucedieron todavía bajo su supervisión. De hecho, parece que él estuvo más implicado en la producción de las historias que veremos aquí que en las del show animado, y cada episodio era publicado con su aprobación. Insisto, todo esto es importante. Cuando uno ve los cómics, empezando por el arte de la portada del número 2, se destaca bastante cómo el proyecto servía un poco para experimentar conceptos y otros estilos artísticos, sin que hubiese repercusión en la caricatura principal, pero ya llegaremos a ello en el final. Lo que nos interesa en este momento es el volumen número 37 de esta serie de cómics, titulado Número Especial de Sueños y Pesadillas, que, como su nombre lo indica, son mini historias centradas en los sueños de los habitantes de Fondo de Bikini y sus peculiares consecuencias, publicado en octubre de 2014. En el primer episodio, Patricio se va a dormir y de repente se da cuenta de que sus pantalones no están. Va a pedirle ayuda a Bob Esponja, luego a Calamardo, y bueno, todos terminan encuerados porque sus ropas decidieron irse de juerga, hasta que despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Solo que despierta en el crustáceo cascarudo medio desnudo. En la segunda historia, Arenita le diseña a Bob algo así como un bote donde podría aprender a conducir en sus sueños, pero luego resulta que Bob empieza a manejar dormido por todo Fondo de Bikini, lo que evidentemente no sale bien, hasta que logran rescatarlo. Aquí el arte es distinto al habitual, lo que hablaba de que traían artistas invitados y cosas así. El resto de historias van casi por la misma tónica, donde los sueños toman el foco principal, siendo historias muy cortas, hasta que llegamos a la cuarta, quinta, es que la tercera no es parte del show. Bueno, la penúltima, titulada Sueños del soñador que sueña, o como se traduzca esto, que es la que nos interesa. Con un estilo artístico digno de un marihuano, lo que va perfecto con la historia, todo comienza con Bob atrapando medusas, hasta que se topa con una extraña medusa color azul con múltiples tentáculos, la cual tiene la capacidad de cambiar de forma y se burla de él. Bob cae en la provocación, cayendo por un abismo hasta llegar a un lugar extraño, atrapando a la medusa y extrayéndole la jalea. Yo no me comería algo de una chingadera que cambia de forma. Y quizá, producto de mermelada alucinógena, Bob entabla una conversación con la medusa azul, la cual le dice que el ingerir la jalea le ha permitido que entablen comunicación y ver su aspecto real. Insisto, este pedo va de drogas. O eso pensaría hasta la siguiente viñeta, donde vemos a Bob a bordo de un auto con su nuevo conocido, en lo que definitivamente es una ciudad oculta. La medusa azul le dice que esperó por eones que alguien como él apareciera para que su gente pueda volver a gobernar su plano dimensional. No me gusta cómo suena eso. Bob le dice, ¿qué pedo?
y la medusa se hace güey diciéndole de vivir en paz con ellos, pero acto seguido lo lleva con una entidad, aparentemente un ser humano al que llaman el Soñador, diciéndole que para poder asegurar la paz entre ambas dimensiones, debe despertar al Soñador de su prolongado letargo. Esto no me gusta, ¿dónde va? Al acercarse, Bob puede ver a sus amigos, quienes parecen estar en la mente del Soñador. La medusa le dice: tú despiértalo, para que nuestros planos dimensionales se fusionen. Y Bob comienza a intentarlo. La insistencia de la medusa raya en lo enfermizo, mientras Bob busca cumplir el cometido. Y aquí viene lo más importante. Una vez que más o menos Bob está consiguiendo despertar al Soñador, vemos cómo todos los habitantes de Fondo de Bikini empiezan a tomar aspecto realista, algo que desconcierta bastante. Hasta que suena la alarma en el reloj de Bob Esponja. Él despierta, asume que lo que estaba pasando era un simple sueño y, sin tomar mayor importancia, decide tomar rumbo para irse a trabajar al crustáceo cascarudo. Aparece la medusa azul en su aspecto inicial, pero Bob decide irse y la viñeta es rara, porque podemos asumir que la medusa vuelve a intentar captar su atención cambiando de formas, pero no lo consigue. Y en la viñeta final vemos que incluso el que Bob Esponja vaya a trabajar forma parte de los pensamientos del Soñador. Tenemos entonces que el Soñador existe, y lo que acaba de pasar fue, de algún modo, real. Este cómic ha sido uno de los mejores descubrimientos que he hecho en tiempos recientes, pues en tan solo 7 páginas logra condensar una de las historias de Bob Esponja más interesantes, a la vez de inquietantes. No exageraré en decir que me puso un poco nervioso. Tenemos que, sea lo que sea con lo que Bob se haya topado, es una entidad ancestral que vive en esas ruinas, que parecen subterráneas, y tiene un objetivo claro. Aunque intenta corregir sus palabras para disimular, él y los suyos tienen un interés en gobernar por encima de las criaturas de Fondo de Bikini, quienes parece que viven en un plano distinto. No sé cómo es posible que la medusa entrara a la dimensión de Bob y tampoco me queda claro por qué el Soñador, que evidentemente es una criatura distinta a todos, está ahí. Pero el tema sigue siendo medio perturbador. La medusa vio en Bob a alguien lo suficientemente ingenuo como para intentar despertar al Soñador, y de haberlo logrado, habría destruido la realidad fantasiosa de Fondo de Bikini, haciendo de sus criaturas simples animales salvajes. Esto es como ese episodio de la temporada 10 llamado Feral Friends, o Amigos Salvajes, donde una luna extraña hace que todos, con excepción de Arenita, se transformen en animales salvajes. Un capítulo bastante raro por sí mismo, y que se ha colocado entre los más raros de la serie. Habiendo sido estrenado en 2017, 3 años después del cómic, no me sorprendería que uno inspirara al otro. Solo que, mientras en la historia animada se nos habla de un fenómeno natural, raro, místico, horroroso, pero habitual, diciéndonos que ocurre cada 100 años, el cómic es mucho más salvaje, diciéndonos no solo que hay un equivalente al dios idiota lovecraftiano Azathoth en forma de un güey jetón, sino que hay una raza dimensional especialmente interesada en destruir la realidad de Fondo de Bikini. Si me preguntas, efectivamente, es horror. Aunque entre el episodio de Amigos Salvajes y el del Sueño del Soñador, parece que no hay equipo de producción en común, pero hay un nombre que se destaca en este último: Derek Drummond, escritor que trabajó en la caricatura prácticamente desde el inicio. Figura en los primeros episodios como escritor, artista de storyboard y director creativo. Trabajó con Hillenburg un par de años antes de que se estrenara Bob Esponja, esto en la vida moderna de Rocco. Es el coautor del tema musical. Básicamente forma parte del equipo que le dio forma al show tal y como lo conocimos en sus inicios, abandonándolo después de la película de 2004. Siendo así, el material de los cómics y de este episodio en especial queda en una posición que ya depende de qué tan purista uno quiera ser. El cómic es oficial, sí, pero no necesariamente debe ser canon. De hecho, ¿cuál es el canon en Bob Esponja si regresamos al ejemplo de los Neptunos? Pero si odias lo que hicieron con la caricatura desde que Hillenburg se fue, podrías decir que esto fue más real. Hay un video del canal Skrulet que trató este tema hace poco más de un mes. Es un canal dedicado a análisis y teorías de Bob Esponja y otras caricaturas, el cual te recomiendo ver, que tiene un video hablando sobre este cómic. Y aunque su enfoque tira más hacia una teoría personal de que todo el universo de la serie es un sueño, y cómo estos tienen capacidad de abrir portales, lo que, si nos apegamos a la idea de este único episodio del cómic, lleva sentido. Aunque luego dice otras cosas que no comparto, como que todas las medusas son seres de otra dimensión, como la medusa azul, tomando en cuenta de nuevo el episodio de Amigos Salvajes y cómo las medusas no son afectadas por la luna extraña,
pero Arenita tampoco, y ya vimos que también sería afectada por el despertar del soñador. Luego habla de cómo las medusas en su conjunto parecerían conspirar para alterar o destruir la realidad, algo que personalmente no siento tan cierto, pues aunque las medusas regulares son inteligentes, no parecen tener interés de actuar en contra de los fondoviquianos. Aún así les recomendaría ver su video para ampliar más la perspectiva. Lo que a mí me llamaría más la atención es el propio soñador. Definitivamente parece un ser humano, probablemente alguien similar a Sirenoman y Chico Percebe, y así como estos mismos, al menos en su juventud, tenían capacidades especiales, el soñador parece ir un poco más allá, siendo el ancla que mantiene toda la existencia, pero con los seres de las ruinas estando en otro plano por el cual no son afectados, pero sin tener la capacidad de meterse en la realidad de fondo de bikini. Quizá porque el propio soñador mantiene una especie de bloqueo. En síntesis, apegándonos a este cómic, todo el mundo de Bob Esponja, con sus seres de apariencia caricaturesca, sus capacidades físicas peculiares, la existencia de magia, de portales dimensionales y más, son solo producto de un sujeto que duerme, y si alguna vez despierta, esa realidad se alterará por completo. Es pinche horror cósmico, güey. Ay, muy siniestro, güey. Que igual les digo, el episodio siguiente del volumen 37 es Bob viviendo dentro del caparazón de Gary, así que nada de aquí tiene conexión. Pero ay, güey, es un pinche espiral, güey. Momento Junjito, güey. Como digo, los dibujos son dignos de un graffiti hecho por un marihuano, así que probablemente todo se trate de una historia producto de un buen porro. Eso sí, con el aval de haber sido diseñada y aprobada por parte del equipo original de la caricatura, lo que lo vuelve uno de los productos derivativos más interesantes de toda la franquicia. Antes de finalizar, les doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Sapo Forays, Luis Miguel Rodríguez, Cylon Stricker y Helena Lyrics. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para conocer otra historia bien Lovecraftiosa, así como dicen los seres exteriores. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.